Continuamos nuestro programa de hoy con Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Tarek, muchas gracias por acompañarnos hoy en Bastante Historia y Aquí. Igualmente a ti por la invitación. Estamos abordando un tema que hemos denominado la insurrección democrática que vive Venezuela desde el año 92, después de la rebelión militar del comandante Chávez, hasta el año 1998, que marca la primera victoria electoral, aquel 6 de diciembre de ese año. Tarek, nos interesa mucho saber qué sucede con el movimiento bolivariano revolucionario 200 una vez que el comandante Chávez sale de la prisión de Yare. Es en sí una amenaza para el gobierno de Rafael Caldera lo que significa Chávez en la calle. ¿Cómo se organiza el movimiento y cuáles son esos primeros retos que enfrenta, sobre todo con la persecución que establecen los cuerpos de seguridad del gobierno de Caldera? Bueno, sí, efectivamente es un periodo bastante complejo, porque no es un secreto que Rafael Caldera gana con una, vamos a decir así, heterogénea agrupación conocida en su momento como el Chiripero, que agrupó entre los partidos tradicionales de la derecha venezolana a figuras, algunas figuras de la izquierda e incluso también partidos de izquierda como el MAS, el PCB, entre otros. Y esa victoria, que incluso algunos la pusieron en duda, porque se habló de que el partido emergente que presuntamente había ganado, pero acta mataba voto, era la Causa R. Ambos movimientos, vamos a decir, el Chiripero y Causa R, capitalizaron a su favor política electoralmente durante el periodo que va posteriormente a la rebelión del 4 de febrero de 1992, el auge que significó para Venezuela todo lo que implicase movimientos de redención, movimientos irreverentes, movimientos populares, movimientos de masas que ya venían, por cierto, incubándose, como bien se sabe, luego de la derrota, la lamentable derrota de la lucha armada en los años 60 con la cruenta y brutal represión que inaugura en América Latina la figura de los desaparecidos y los campos de concentración bajo los gobiernos, entre comillas, democráticos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, el propio Rafael Caldera en su primer gobierno, y que luego continuó más allá de la llamada pacificación bajo un estilo de asesinatos selectivos de estudiantes, de dirigentes populares, etcétera. Carlos Andrés Pérez, el propio Luis Herrera Camping con la masacre de Cantaura, y también la represión contra movimientos de izquierda estilo PRB Ruptura, CLP, OR, Liga Socialista, etc. Y que también continuó en esa misma escala Jaime Lucinchi, la famosa masacre del Amparo, y que llevó a niveles demenciales de represión y terrorismo de Estado el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la masacre del Caracazo, donde se habla de centenares de muertos, heridos, fosas comunes, etc. Por lo tanto, la llegada al poder de Rafael Caldera es producto de una descomposición del pacto Punto Fijo, pero al mismo tiempo la reagrupación, la reorganización, particularmente no de los partidos tradicionales de izquierda, el MAS, el MIR, no, el PCB, sino del movimiento de masas que, a pesar de tantos golpes, tanta represión, se fue reagrupando. Grandes manifestaciones estudiantiles, sindicatos, luchas populares, Comité de Defensa de Derechos Humanos a los cuales pertenecí a partir de los años 70, 80. Destacó mucho la figura del padre Matías Camuña y la Comisión Justicia y Paz de Petare. Yo fui el consultor jurídico de esa ONG que trascendió más allá de Petare, obviamente. Y eso es lo que se encuentra Rafael Caldera, obviamente, cuando gana las elecciones en ese año de 1993, luego que se da las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Lo que te quería concluir es que
la capitalización de todas esas rebeliones, todos esos movimientos de masa, de lucha, la toma para sí Caldera electoralmente. O sea, si no existe un 4 de febrero, un 27 de noviembre, un Caracazo, imposible que Rafael Caldera, casi que individualmente, con agrupaciones totalmente al margen de ser movimientos electorales consolidados, dígame tú, Convergencia, que luego desapareció, etcétera, que fue como que el partido de él, ¿no? Que tomaron sus hijos. Imposible que hubiese ganado, ¿no? Por eso es que él le da a Hugo Chávez el indulto, la libertad, a los rebeldes del 4 y del 27. Me imagino como que diciendo, estoy liberando aquí a un inadvertido expreso político, para no decir otros calificativos muy despectivos que ellos decían en la época, que se extinguirá como tantos otros, ponte tú, gente que fue figuras mitológicas de la izquierda en los 60, 70, 80, no pudieron capitalizar el movimiento electoral de masa. Yo creo que eso es lo que creían pasaría con Chávez y con el MBR 200. Y tú ves que ese primer año fue como un año de que, bueno, denle ventaja al ganador. Que Chávez haga sus giras, bueno, sé, un loquito que va por ahí por las plazas, ¿no? Chávez hizo una gira nacional muy importante durante todo ese periodo que te narro del año a su salida. En marzo del año de 1994 es cuando sale, a finales de marzo, su primer acto en el Panteón Nacional, que yo lo acompaño, me acuerdo claramente. Lo acompaño, bueno, como un amigo, pues que lo visitaba en la cárcel en Yari, en el San Carlos, y que veíamos en él ese liderazgo, eso sí te lo digo, ¿no? Yo creo que todos sentíamos que el líder emergente de los movimientos de masa populares, de izquierda, de transformación en este país era él. Ahora, el enemigo tal vez en ese momento no lo miró así. Y entonces Chávez, en ese primer año de su salida a la calle, recorrió el país quién sabe cuántas veces. Ya para el año 1995 las cosas cambian. ¿Por qué, Tarek? Cambian. No, bueno, porque ya los actos de Chávez no eran actos, como diríamos, minoritarios. Eran actos preparados, incluso algunos en la tarima de un camión volteo, en una camioneta, con un megáfono, y eso, créeme que yo llegué a presenciar algunos de esos actos, independientemente que fuera jefe de la Oficina de Derechos Humanos, yo tenía el contacto directo con el MBR 200 para atender estos temas, quiero ser preciso en eso, para atender temas vinculados a la defensa y protección de los derechos humanos, no solamente a la gente del MBR 200, sino como lo hice antes en los 80, 90, militantes del PRB Ruptura, de Bandera Roja, etcétera, ¿no? Y obviamente que cambia todo. La represión se sintió sumamente más terrible. Dirigía la DICIP un esbirro que desapareció del mapa, un general, Rafael Aníbal Rivas Hosto, diseña una política de persecución selectiva, ahí no hay duda, y luego masiva contra lo que era el MBR 200 legal, ya no militar, en los cuarteles. Ya constituido como organización política. De masa, todavía no inscrita como lo que fue luego el MBR, Movimiento Quinta República. Y entonces, mira, eso fue primero selectivo, nunca tocar directamente a Chávez, pero prácticamente desorganizarle todo su aparataje de inmediato, su primer anillo de seguridad, sus cuadros más importantes, y ahí fueron detenidos, mira, desde los militares que habían sido excarcelados durante el 4 y el 27, que vamos a decir así, se incluyen, se agrupan al MBR 200 como también civiles. Pudiera hablarte de la parte de los civiles, y me tocó, y lo ha dicho ya varias veces el presidente Nicolás Maduro, atenderlo a él como víctima de violaciones de derechos humanos, donde siempre era la discípula, vamos a decir así, el órgano policial represor. A la propia primera combatiente Cilia Flores, varias veces me tocó
asistirlos legalmente a través de recursos de amparo, denuncias públicas, a Freddy Bernal en numerosas oportunidades, a todos los miembros de la coordinadora Simón Bolívar del 23 de enero, que eran presentados como presuntos grupos armados, pero no, eran compatriotas que hacían un trabajo social muy importante. Una represión que llegó a niveles tan burdos y delictivos como, por ejemplo, robarle los carros al equipo de seguridad que andaba con Hugo Chávez y al propio Chávez. Denuncias que se hacían ante el 6CPC y no tenían respuesta porque era dejarlo sin logística, dejarlo sin oxígeno de ningún tipo. Entonces yo te pudiera calificar particularmente esos años de 1995 y 1996 como de una progresiva y sistemática represión de violación a derechos humanos, no solo contra el MBR 200, sino contra los movimientos sociales, sindicatos emergentes de Caracas, del interior del país. Y obviamente, mira, las rebeliones del 4 y del 27 fueron el embrión de toda esta represión que te menciono. Ellos ya tenían fichados a todos los cuadros políticos de la época, que eran dirigentes universitarios, que éramos activistas de derechos humanos, que participábamos en los movimientos de masa vinculados a todas estas luchas populares. Entonces eso lo recicla, toda esa, vamos a decir así, esas listas de dirigentes populares conocidos en el país y regionales, la recicla el gobierno de Caldera ya para este año que te menciono, 95-96, posterior a las insurgencias del año 92. Y cuando menos se lo creía el enemigo, luego de todo esto que te narro muy brevemente, Hugo Chávez asume el camino electoral. Cambian las cosas una vez que totalmente. pasa eso. Yo recuerdo que yo conversé ese tema, si me permites, con Hugo Chávez, que él iba mucho al Tigre. Un enlace de Hugo Chávez me dice que él quería hablar conmigo, que él estaba en la zona y tal. Yo converso largamente con él y le digo, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Yo le digo, mira, me preocupa que contigo pase lo que pasó en algún momento con Douglas Bravo. Douglas Bravo sale de la clandestinidad mítica, legendaria, el hombre que nunca pudieron detener durante 20 años, a partir de los años 60, durante todos los 80, y que luego terminó siendo detenido luego de las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92, donde me tocó también ser su abogado, defensor. En la primera oportunidad tenido por el DIN, en la segunda por la DICIP. Yo le digo, mira, Douglas Bravo sale por un indulto de Luis Herrera Camping en el año de 1979. Él se quiso oponer al indulto, no quería salir, igual que Luis Herrera lo indulta y él diseña una especie de gira nacional que llamó Cruzada, la Gran Cruzada. Recorrió todo el país, primero recorre Falcón, yo le cuento todo eso, yo lo viví en carne propia. Yo estuve en ese meeting que lanza Douglas Bravo en la avenida Miranda, en Coro, estado Falcón. Giró por todo el país, Mérida, Zulia, recorrió todo el occidente, el oriente. Sus mitines eran transmitidos en radio, grandes afiches. Y yo le digo a Chávez, le decía yo, mira, luego eso se extinguió. Yo no andaba con Douglas y lo apoyaba hasta el final, pues. Era la leyenda del manifiesto Iracara en los años 60. El hombre que siendo marxista lanza la proclama de que el PRD, Partido de la Revolución Venezolana, que él funda con Fabricio Ojeda, entre otros, se declaraba marxista bolivariano. Imagínate tú decir eso en los años 60, ¿no? Yo le digo, oye, toda esa mitología de Douglas y todo, se veía como el líder emergente de izquierda, quedó en el ostracismo, más allá de su resistencia y todo lo demás. Yo le digo, yo temo que a ti pueda pasarte algo parecido. Ya tú has recorrido el país, ya tú has hecho todo lo que te ha tocado hacer, has llamado a la abstención, como Douglas lo hizo en su momento, porque acuérdate que había un sector dentro del MBR 200 ya legal, digamos legal a partir de 1994, no el
que estaba dentro de los cuarteles, donde Domingo Alberto Rangel, entre otros, o sea, para mencionarte el más referencial, abogaban por una tensión militante infinita, total y bueno, para todo, pues. Yo digo, mira, por esa vía te va a pasar lo mismo que a Douglas Bravo. Eso se lo dije directamente, créeme lo que te estoy contando aquí, y te estoy refiriendo incluso a la fecha, diciembre de 1996, una reunión privada pues entre él y yo. Y eso lo dejo a él reflexionando, ¿no? Ya Chávez asume de manera pública la política electoral como un camino para la toma del poder, que fue lo más correcto. El tiempo nos ha dado absolutamente la razón. Ha demostrado durante estos más de 20 años que aquí se puede consolidar un proceso de masa, de redención, de insurgencia antiimperialista, nacionalista, bolivariano, etcétera, desde el camino no solo electoral, sino desde el Estado, entregándole no solo reformas sociales importantes a través de la Constitución, sino empoderando al pueblo por diversas vías que se han intentado y se van a seguir intentando. Y por eso que hemos logrado derrotar no solamente el golpe del 11 de abril, sino las guarimbas que son embriones de guerra civil del 2014-2017, el atentado con drones del 2018, lo derrotó la Fuerza Armada y el pueblo porque aislamos a los terroristas y los judicializamos. La batalla de los puentes del 19. Porque Chávez apenas lanza su precandidatura en el año 97, comenzó a repuntar de una manera terrible en las encuestas, a un punto tal, lo recuerdo como si fuera ayer. El primer trimestre del año 98 ya Hugo Chávez estaba arriba en las encuestas, Irene Sáez había desaparecido del mapa y empieza entonces el candidato de la derecha, de la extrema derecha, que era el llamado Frijolito, alias Frijolito. Por primera vez en la tradición democrática cuarta republicana rompe, fíjate tú, por primera vez rompe una tradición que era que las elecciones de presidente iban al mismo tiempo y simultáneamente iban con la elección parlamentaria al Congreso. ¿Por qué se rompe esa? Ellos sabían que Chávez iba a ganar y dicen, bueno, Chávez puede ganar las elecciones, es el candidato que está arrasando, mueve masa por donde se mete, bueno, todo el mundo favoreciéndolo dentro y fuera del país, pero va a ganar y va a tener un Congreso en minoría. Era bicameral. Y en efecto, yo te hablo como testimonio, pues me tocó ser candidato en la lista de diputado al Congreso por Caracas. Una nueva generación, vamos a decir, que nos fuimos curtiendo en las luchas sociales, pasamos a la parte ya activa, parlamentaria, periodistas, intelectuales, escritores, todos estuvimos allí en ese primer, vamos a decir, Congreso, que, fíjate tú, impidieron que fuese mayoritariamente afecto a Hugo Chávez. Claro, Hugo Chávez los sorprende con el decreto constituyente en febrero de 1999, llamando a que el pueblo decidiera si va o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese decreto él lo firma el mismo 2 de febrero. Luego se hizo el referéndum y se abrió las puertas a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en la mitad de año. Y por referéndum se aprueba la Constitución del año 99, la más programática y principista en materia de derechos humanos. Porque recordemos que Chávez gana en el 98, renuncia a eso y se mide nuevamente en el año 2000. Luego, en el año 2006, es nuevamente reelecto. Y en el año 2012, antes de su lamentable y posterior fallecimiento en 2013. Esas son cosas que quedaron allí. Es una vida realmente trascendental, sorprendente, con apenas 58 años, todo esto que estamos acá narrando. Esta visión del MBR 200 en esos años álgidos, pero de crecimiento, nos permite tener una comprensión mayor de los alcances que ha tenido la Revolución Bolivariana y que sigue teniendo en la actualidad. Bueno. Sin más que agregar, y agradeciéndote de nuevo, muchas gracias. Tarek, damos por finalizada esta sección.